Previo a la intervención que va a cerrar antes de la clausura, debo de explicar como nota de orden que desgraciadamente la vicepresidenta y ministra de Trabajo ha recaído por la vacuna del COVID, no va a poder estar con nosotros. Nos ha llamado para disculparse en el último momento, ha hecho todo lo posible incluso para poderse conectar online. No ha sido posible, y igual como vamos a tener el privilegio en este panel de cierre de que algún presidente de comunidad autónoma, como en concreto el presidente de Canarias, que sí, el pobre, también ha recaído en COVID, ha tenido la deferencia y la amabilidad de poder estar con nosotros, por lo menos online, y le agradecemos mucho, Ángel Luis, que puedas estar ahora con nosotros, esperando también que te recuperes lo antes posible. Hoy hemos tenido un par de bajas entre nuestros ponentes, menos de las que a veces hubiéramos pensado, pero en cualquier caso, con la amabilidad y deferencia de que puedas entrar online, pues hemos podido superarlo. Bueno, y sin más dilación, porque ya nos han colocado en los sillones, yo quisiera pasar al siguiente panel, que es Realmente cooperamos, nueva gobernanza turística público-privada. Tenemos el privilegio de contar en la sala con la presidenta de Baleares, Francina Armengol, a la cual ruego si puedes subir al escenario y acompañarnos, al presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que te ruego si puedes subir y ocupar. No, aquí estoy. Y un especial agradecimiento al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que, insisto, tiene la amabilidad de estar online y espero que aparezca la señal pronto. Yo la estoy viendo aquí en el monitor, o sea que espero que la tengamos y podamos tener un coloquio virtual. Muchas gracias, Ángel Luis. También, por la parte empresarial, quisiera invitar a Abel Matutes, el presidente del Grupo Palladium, y a Carlos Bertomeu, el presidente de Ernostrum. No, tú estarás aquí, me parece que estás. Bueno, pues si me permitís que me siente. ¿Podemos quitar esto, no? Sí. Vale. Como hay distancia suficiente, podéis quitaros, algo que tengáis alguna prevención, la mascarilla, y si no, ningún inconveniente que la mantengáis. Bueno, hemos estado durante toda la jornada tratando y un poquito el lema de este foro, que es cómo repensamos algunos de los aspectos del turismo después de la pandemia y cómo podemos coadyuvar todos en una mejor colaboración público-privada para que muchos de los objetivos y retos que tenemos los podamos llevar a cabo de la manera más eficiente, más comprometida y con pasar de la retórica de que es importante que los empresarios colaboremos con el sector público a una capacidad más jurídicamente perfeccionada que nos permita participar en ello. Los destinos en los que hemos visto en esta pandemia que han trabajado conjuntamente entre empresarios y gestores públicos, hemos evidenciado que sus niveles de resiliencia han sido mayores. Por lo tanto, no vamos a hablar hoy más que de cosas que estamos comprobando, que funcionan, y de alguna manera depende de nosotros mismos ser capaces de articular fórmulas jurídicas estables, que estén bien financiadas, que estén dotadas del mejor talento para liderar el posicionamiento futuro del sector turístico español que más convenga en las distintas regiones y en las distintas comunidades autónomas. Sin duda hay un paradigma de fondo que tenemos que superar, que creo que ha salido a lo largo de esta jornada. Ya no hay que buscar batir récords de llegadas de turistas ni batir récords de llegadas de visitantes. Hay que batir récords de capacidad de generar progreso, prosperidad y de distribuir lo mejor posible ese gasto turístico entre las sociedades locales. Hay que mejorar nuestra especialización, posicionamiento turístico. Hay que apostar por productos turísticos únicos, diferenciados y sustentados en elementos propios de la identidad local, que además generen el mayor sentimiento de orgullo y de pertenencia de estas sociedades locales que hacen factible dar la mejor acogida.
Hay que gestionar mejor la capacidad de carga, tenemos que evitar procesos de saturación puntuales en algunas épocas del año que generan descontento social, que generan descontento ciudadano e incluso no prestan quizá la mejor atención a nuestros turistas. La apuesta por una gestión inteligente de movilidad es otro de los temas que trasciende en lo que es la gestión pública de los destinos y de las comunidades autónomas. Y por último, hoy también hemos tratado de la apuesta por la tecnología como el gran driver, el motor de cambio para responder a estos textos del turismo digital. Bueno, aprovechando el privilegio que tenemos a tres máximos responsables de tres grandes comunidades autónomas, si me permitís, por darle la palabra, aunque correspondería primero a Francina, si me permitís darle la palabra primero a Ángel Luis, quisiera preguntarte, Ángel Luis, dentro de esta, estamos ya empezando a superar, Dios quiera, aunque a ti por el momento te ha tocado la pandemia, y cuáles serían los ejes fundamentales de la política turística que en Canarias pensáis asumir a partir de ahora de cara a ver cómo potenciamos esa recuperación. En primer lugar, dar las gracias por la invitación. No podemos estar físicamente, pero lo hacemos telemáticamente, y también un abrazo de agradecimiento por el apoyo generoso a la isla de La Palma en estos momentos difíciles, ¿no? Lo primero es superar la sexta oleada, es clave, mantener los parámetros que teníamos en los últimos meses. Hay ganas de venir a España, hay ganas de venir a Canarias, y que el año 2022 podamos recuperar, ese es nuestro objetivo, el 90% del turismo que tuvimos en el año 2019. Terminamos el año 21 por encima de las previsiones que teníamos en verano. Teníamos unos 5 millones de turistas en previsión, han sido cerca de 7, está lejos de los 18 millones que llegamos a alcanzar en algún año histórico, pero está claro que con esta situación de COVID, que tenemos que convivir con ella, con una vacunación que tiene que ser relevante, países emisores que deben también tener buenos datos, y que no haya restricciones para poder salir o regresar a esos países, estamos en posibilidad de alcanzar esos objetivos, digamos, que no son excesivamente ambiciosos, sino realistas. Nos preocupa, lógicamente, salir de este impasse de enero-febrero y que no aparezcan nuevas variantes, y por tanto, nosotros en diciembre conseguimos, en diciembre del 21, conseguimos tener menos parados que antes de la pandemia. Somos una región con mucho paro, vivimos del turismo. Lo que pretendemos, queremos y anhelamos es que a finales del año 22 los datos sean mucho mejores. Está claro que no dependerá solo de nosotros, del sector turístico, también dependemos de la evolución de la pandemia. Gracias, Ángel Víctor. Francina Armengol, quisiera preguntarte, ayer presentasteis precisamente aquí en Madrid la nueva estrategia turística que tenéis visualizada para Baleares. Quizá te agradecería, para los que no tuvimos la oportunidad de escucharlo, nos diseñaras y nos dijeras las 4 o 5 líneas maestras en las que se basa esa nueva estrategia turística de Baleares. Sí, muchísimas gracias, José Luis. Quiero empezar agradeciendo a Estel Tour la posibilidad de este panel y de participar un año más con todos ustedes, y aprovechar también para agradecer una vez más a toda la sociedad de Baleares, pero yo también lo hago extensiva a toda España, y de una forma muy especial a nuestros empresarios turísticos y a nuestros trabajadores del mundo del turismo, que han aguantado esa época tan dura que hemos vivido con mucho compromiso, con mucha valentía y con muchísimo esfuerzo. Y porque hemos hecho las cosas bien y ahora estamos ya reactivando nuestra economía, es cuando Baleares puede presentar este planteamiento del nuevo modelo turístico de futuro. Y esbozo brevemente esa nueva ley que estamos trabajando con todo el sector turístico, el sector empresarial y evidentemente los sindicatos desde hace unos meses. Y el planteamiento, así a grosso modo, que estamos haciendo es: nosotros Baleares somos líderes en turismo, queremos seguir siéndolo, estamos muy orgullosos de serlo, queremos que nuestro motor económico siga siendo el turismo en nuestra comunidad autónoma, y para ello tenemos que plantear los retos del 2021
XXI que nos hagan ser un destino referente en todo el mundo, que la gente quiera venir a Baleares. ¿Y para qué quiera venir a Baleares? Evidentemente yo no explicaré la riqueza de nuestro pequeño paraíso en medio del Mediterráneo, pero queremos añadirle otras cuestiones más al hecho turístico. Siempre hemos enfocado el turismo para pensar, y eso es fundamental sin duda, en el bienestar del que nos visita, ¿no? Y por tanto las empresas han focalizado mucho su trabajo en dar las mejores garantías al turista para que se lo pase bien, y en eso somos líderes y seguiremos siendo líderes, y hay que trabajar más para la competitividad de las empresas, y en eso también hay una parte especial de nuestra nueva normativa turística. Pero ahora queremos hacer un giro más a ese hecho turístico y que la empresa turística no solo piense en la competitividad de su propia empresa, en el hacer muy agradable la estancia al turista, que sin duda es fundamental, sino que también piense en dos vertientes más. La social y, por tanto, entender bien que el hotel, el establecimiento turístico, es un espacio donde convive el turista con el trabajador y, por tanto, poner muy en valor a nuestros profesionales. Yo quiero agradecer otra vez públicamente a los empresarios turísticos de Baleares y a los sindicatos de Baleares, que yo creo que ya somos referentes en temas sociales. En la legislatura pasada se firmó un convenio de hostelería que subió los sueldos un 17% a los trabajadores de hostelería. Por tanto, ya hay compromisos históricos tenemos los profesionales mejor pagados, mejor cualificados y vamos a cuidarlos mejor, ¿no? Y por eso, bueno, de los titulares que salieron ayer, uno del tema social es, bueno, vamos a que todas las camas de Baleares, las 300.000, que se dice rápido, se cambien para camas elevables, y eso ayuda muchísimo mejor a las Kellys, a las camareras de piso, a poder hacer su trabajo y evitarles enfermedades profesionales. Ese es uno de los casos, por ejemplo, que va en la nueva normativa, como hay muchos otros, el control de temperaturas en las cocinas, las zonas de lavandería, bueno, muchísimas otras cuestiones referidas a poner en valor el papel de nuestros trabajadores y trabajadoras, y eso también tiene que ser un referente de Baleares y también tiene que ser un signo de promoción turística, ¿no? Queremos que nos conozcan por ser los que mejor cuidamos y mejor valoramos a nuestros profesionales, que son los que hacen también posible ese éxito. Termino rápido. La otra parte muy importante es todo lo que tiene referencia con el residente y el territorio, la sostenibilidad ambiental. Entonces, las empresas tendrán que hacer un plan de circularidad. Queremos poner como eje que seremos el primer destino turístico circular del mundo, y lo vamos a conseguir entre todos y todas, estoy convencida. Tendrán que hacer un plan de circularidad. ¿Qué significa eso? Tendrán que evaluar qué energía gastan, qué tipo de energía consumen, qué residuos generan, qué consumo de agua tienen y cómo pueden ser más eficientes, ¿no? Por ejemplo, vamos a sustituir todas las calderas de fuel oil por eléctricas o de gas, vamos a plantear medidas de control del gasto del agua en las habitaciones, vamos a sustituir todo el papel por QR, en definitiva, cuestiones que nos puedan identificar en el mundo como el destino circular y el destino claramente sostenible del Mediterráneo y del mundo que queremos ser desde Baleares. Y todo ello irá apoyado con ayudas de fondos europeos directamente a las empresas para que puedan hacer esos cambios. Somos conscientes que eso tiene un coste para las empresas, sin duda, y vamos a ayudar con 55 millones de euros de fondos europeos que irán directamente repartidos a las empresas para ayudarles, para incentivarles y ayudarles a hacer esos cambios. Y eso nos va a situar otra vez a Baleares como líderes en el mundo, como innovadores, y yo espero que a partir de que nosotros lo hagamos, bueno, luego otros destinos turísticos se sumen a esa iniciativa. Muchas gracias, Francina. Presidente, Andalucía representa algunos de los iconos con los que se asocia España, más claros, y es una mezcla de un gran destino cultural y un gran destino vacacional. ¿Cuáles son las principales actuaciones, prioridades de tu Gobierno para recuperar que el turismo siga siendo algo que impulse prosperidad en tu comunidad autónoma? Muy bien, muchas gracias, José Luis, por la pregunta, por la invitación y por la introducción amable que hace hacia mi tierra. Agradecer a Esteltur y felicitarle por esos 20 años de trabajo, de esfuerzo, de compromiso, que creo que es sumamente positivo para el sector y para nuestra economía. Hablar de la economía española es hablar del turismo y, por tanto, es fundamental. Bueno, Andalucía aspira a ser una de las grandes potencias turísticas. Es más, yo quiero decir abiertamente que mi ambición como presidente es superar tanto a mi colega de Canarias, al cual quiero desde aquí darle un abrazo muy fuerte y que te recuperes muy pronto, como a mi colega de Baleares, compañeros,
a los que estimo y aprecio. Y esa es la ambición que tenemos. Queremos hacer de Andalucía una gran potencia turística. Creo, y además tenemos motivos para creer que podemos serlo, por muchas razones, por patrimonio histórico-artístico, patrimonio natural, cerca de 1000 kilómetros de litoral, gastronomía, en fin, son muchas las cualidades que tenemos, ¿no? Pero es verdad que necesitamos para hacer eso una importante reestructuración y cambio incluso de mentalidad por parte de las instituciones y por parte del sector también empresarial. Hasta ahora no hemos querido acostumbrar en Andalucía, o no hemos acostumbrado en algunos sectores a un turismo en algunas ocasiones y en algunos sectores muy estacional. Evidentemente tenemos que romper, que ese es el gran objetivo, no romper la estacionalidad. Y por otro lado también nos hemos acostumbrado, y algunos sectores se han acostumbrado, a un nicho donde pesaba mucho la cantidad y no la calidad. Evidentemente esas dos variables que se han hablado aquí y se va a hablar a lo largo de los próximos días son parámetros antiguos y buscamos romper esa estacionalidad y, por supuesto, apostar por un turismo de calidad con alto valor añadido, que es el que genera más empleo, más prosperidad y, por tanto, más bienestar. ¿Qué hemos querido hacer? Pues primero, yo creo que hay una fórmula fundamental, que es, primero, el diálogo, ¿no? Lo decía también mi colega, la presidenta de Baleares. Creo que tenemos que dialogar mucho, dialogar con todos los sectores y dialogar especialmente con los empresarios turísticos, que son, al fin y al cabo, los que apuestan, los que arriesgan, los que, en definitiva, ponen el interés y son los protagonistas, ¿no? Y fruto de esas reuniones y de ese diálogo, 1 año y medio de reuniones y de diálogo, que no es fácil, con los distintos sectores, también trabajadores, hemos conseguido llegar a una hoja de ruta a corto, medio y largo plazo para no solamente salir de los estragos que nos ha causado la pandemia, que nos sigue, desgraciadamente, generando limitaciones en el propio crecimiento, sino también hacer una apuesta estratégica hacia ese turismo de calidad, ese turismo sostenible, ese turismo tecnológico, ese turismo de vanguardia que sea claramente competitivo, innovador y, por tanto, potencializador de nuestro progreso y de nuestro bienestar. Y lo hemos llamado el Plan Meta, y en él hemos acordado cómo salimos de esta pandemia y cómo apostamos por nuestro turismo de futuro. La dotación prevista por la Junta de Andalucía hasta el 2027 será en torno a 727 millones de euros, con lo cual vamos a hacer una apuesta económica del sector público muy importante, y además lo hemos acompañado con reformas importantes en el ámbito normativo. Por un lado, con el Decreto Ley de Clasificación por puntos de los establecimientos hoteleros, algo que era una vieja reivindicación, una reivindicación histórica del sector, que además se ha hecho conforme a lo que nos ha ido pidiendo, solicitando y adaptándolo a las necesidades. Por otro lado, con un proyecto de ley para modernizar alojamientos turísticos, que es algo que es fundamental, que posibilita un incremento entre un 15 y un 20% de la capacidad de edificabilidad, que incluso estamos estudiando la posibilidad de llegar a un 30% en algunos sectores y en algunos establecimientos. Y ambas iniciativas ya están movilizando muchas decenas de millones de euros y de puestos de trabajo, lo cual significa que son medidas que se han hecho también en otras comunidades autónomas y que son claramente positivas. Por ir muy rápidamente, hay dos asuntos que a mí también me interesan mucho, ¿no? Uno, el Hub Internacional de Turismo, de Innovación y Tecnología. Pensar en turismo es pensar también en tecnología. Tenemos que hacer un importante esfuerzo de innovación, soluciones innovadoras que nos pueden aportar valor añadido a todo este sector y, por tanto, nos pueden simplificar acciones que ahora son más complejas y nos puede hacer mucho más competitivos de lo que somos ahora. Y también un centro que para nosotros es fundamental, que es el Centro de Aceleración de España para Empresas de Hostelería, donde nosotros hemos contado con la unidad aceleradora de proyectos, que ya está suponiendo que muchas empresas, ahora mismo me estoy acordando de Globalia, en Estepona, pues son muchas las inversiones de 630 millones de euros, 1.300 puestos de trabajo. En definitiva, lo que hacemos, le ponemos una alfombra roja, si me permite esta expresión, a todos esos grandes inversores que tienen capacidad de invertir en nuestra comunidad y que se encuentran sumidos en una compleja gincana administrativa y burocrática que impide que esa inversión, o hace que esa inversión se ralentice y, por tanto, no pueda ser productiva lo antes posible. Bueno, todo esto lo que queremos hacer es, en definitiva, hacer posible que todas esas potencialidades que tenemos en Andalucía, que, como he dicho, son muchas y no me voy a detener en ellas porque ustedes son conocedoras de ellas, sean una parte fundamental para que, junto con el sector empresarial, podamos dinamizar el ámbito del turismo. Creo que tenemos grandes oportunidades. Es verdad que la pandemia ha sido, si hay un sector que ha salido clarísimamente dañado, sin lugar a dudas, ese ha sido el sector del turismo. El sector del turismo y todos los subsectores que hay detrás del turismo, que evidentemente han salido dañados.
¿Qué significa eso? Significa que ahora que nos van a llegar fondos europeos, ahora que estamos todos en un momento de reflexión, de reconversión, de reestructuración, por así decirlo, de nuestro sector económico, tenemos que hacer que esas iniciativas y esos fondos europeos sean realmente transformadores para poder transformar todo aquello que no funciona y hemos detectado y seguir apostando por todos esos activos que funcionan y sin duda alguna nos pueden seguir generando objetivos fundamentales. En definitiva, pues imagino que hay más preguntas. Creo que tenemos lo bueno que, por buscarle el lado positivo, creo que la pandemia ha zarandeado a todos los sectores, no ha hecho a todos reflexionar y no ha permitido por alguna manera decir, oiga, tenemos que hacer cosas distintas y tenemos que hacerlas rápidas. Y creo que es lo que queremos y desde luego lo que vamos a hacer desde el Gobierno de Andalucía. Bueno, tenemos la suerte de que comparte con vosotros dos grandes empresarios de dos perfiles muy distintos, pero yo creo que encajan muy bien en este debate, que es un facilitador de permeabilidad de movilidad por todo el país, como es Ernostrum, y un empresario que, más allá que sea hotelero, pues le ha dado un nuevo dinamismo por la enorme creatividad con la que abordó algunos proyectos de reconversión de unos hoteles que han convertido en la zona más degradada probablemente de Ibiza en una de las zonas más fashion y más glamour del mundo mundial. Me gustaría, ¿qué opinión tenéis de lo que habéis oído de los tres presidentes de comunidades autónomas? ¿Qué podéis echar en falta, si es que echáis algo en falta, o qué destacaríais si es que pudierais destacar algo honestamente en este ambiente coloquial que nadie nos escucha y que de alguna manera puede facilitar el diálogo? ¿Empiezas tú? Venga. Venga. No, bueno, primero, presidente de Canarias, Ángel, espero que te recuperes y sobre todo espero que no lo estés pasando mal, que al final ahora la verdad es que la mayoría de la gente que pasa el COVID pues lo pasa de una forma bastante ligera, menos mal. Por tanto, recupérate pronto y te queremos ahí ayudando al sector, que la verdad es que lo llevas ayudando desde el principio. Porque la verdad es que yo creo que a partir de marzo pintan buenos tiempos para Canarias y además lo estamos viendo en las reservas ahora. Bueno, mira, todo lo que se está oyendo es en general positivo. Yo estuve ayer en la presentación de la nueva ley turística de Baleares. Una de las cosas buenas, yo creo, de esto, yo hay cosas, y esto evidentemente entiendo perfectamente el juego de la política y que al final también hay que hacer anuncios. Es decir, hay cosas que yo creo que en Baleares se han hecho bien y cosas que se tienen que hacer mejor. Y por tanto, yo a veces cuando se oía lo de dar la vuelta a la tortilla me da un poquito de miedo porque lo que hay que hacer es lo que se ha hecho bien, impulsarlo y las cosas que hay que mejorar, que las hay que mejorar, pues intentar crear el marco normativo para que todos lo mejoremos. Una de las cosas buenas yo creo que están pasando últimamente en Baleares, voy a hablar si queréis de Baleares y luego hablo del resto, pero es que está habiendo colaboración, yo creo, público-privada, y es una cosa que hay que agradecerle al Gobierno. El Gobierno yo creo que ha estado escuchando al sector y el sector también intentando ayudar al Gobierno en lo que hemos podido. Y buena parte de las cosas que ayer se estaban anunciando la ley, yo creo que es una cosa que todos los empresarios que estamos en Baleares, o la gran mayoría de los empresarios que estamos en Baleares, no soy yo el que puedo hablar por todos, lo tenemos bastante interiorizado. Yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, pero con el tema de la energía verde y tal, nosotros tenemos certificado el 100% de la energía que consumimos en España es de origen verde. Y cuando no puede ser de origen verde, porque por ejemplo en Ibiza no hay fuentes verdes, lo que hacemos es comprar un certificado verde, pagar un plus para que se compense el efecto digamos, la emisión de carbono que genera, ¿no? Entonces, esto es una cosa que nosotros tenemos interiorizado desde dentro. En España es el 100%. Vamos a acabar este año con el 50% del total de la energía que consumimos en el mundo que sea o autogenerada o también verde. Y, desgraciadamente, si no es el 100% es porque en algunos países no podemos, ¿no? Pero quiero decir que yo creo que, por ejemplo, en eso estamos todos muy, muy, muy concienciados. El tema, evidentemente, del confort y del bienestar de nuestros empleados, yo creo que también, y voy a ser muy claro, primero porque yo creo que todos somos personas, segundo, porque además nuestro empleado es
nuestro colaborador, nos gusta decir a nosotros, es la cara de la empresa delante del cliente, siempre. Entonces, yo creo que es bastante fácil que el cliente que nos visita perciba si una persona está satisfecha y está contenta en su puesto de trabajo o no. Entonces, somos nosotros los primeros interesados en que la gente esté contenta. Voy a poner un ejemplo, pero el último hotel que reformamos en Ibiza, que remodelamos, que lo convertimos de 3 a 5 estrellas, ya le pusimos, por ejemplo, elevadores, hace 3 años, el Bless. Entonces, bueno, pues estos son una serie de cosas que al final, y sinceramente de forma hasta medio egoísta, te tengo que decir que se hace primero por mejorar el confort y la satisfacción de nuestros empleados. Y segundo, porque es que además eso revierte en una mayor productividad, en menos bajas laborales. Entonces, al final también es bueno para la empresa y tiene un payback rápido. O sea que por ahí yo creo que estamos todos alineados. También, evidentemente, todo el tema de comercio de proximidad y todo eso es fundamental. Yo creo que aporta un valor añadido al cliente. También hay que ser conscientes de que hay clientes que lo aprecian más y menos, y va a haber hoteles que se lo puedan permitir más y menos, y en esto tenemos que, yo creo, intentar ser todos flexibles, pero es evidente que es un valor añadido. Además, yo creo que en el caso, por ejemplo, de Baleares, evidentemente en el caso de Andalucía y en el caso de Canarias, pues 3/4 de lo mismo. Si me apuras, en Andalucía incluso más por una cuestión de tamaño y de extensión, ¿no? Pero, quiero decir, tenemos magníficos productos y, por tanto, sería una lástima no aprovecharlos, pero sí que yo una de las reflexiones que quiero hacer a la presidenta de mi comunidad, a Francina, es importante que la normativa sea sobre todo, y como he dicho antes, como la verdad es que el Gobierno balear siempre ha tenido una interlocución con el sector, estoy convencido de que así será. Al final, cuando escuchas las grandes líneas, hay cosas que te gustan más, hay cosas que te pueden gustar un poquito menos, que es totalmente normal, pero lo importante es luego la letra pequeña y cómo se implementan estas cosas, y yo estoy convencido de que a la hora de implementarlo contarán con el sector y entonces al final conseguiremos un poco. Pero lo que quiero decir es, va a ser importante generar incentivos para que a las empresas incluso les compense hacer estas cosas. Yo pongo un ejemplo que es, nosotros y yo hablo por mí, no tengo que hablar por todo el mundo, ¿no? Pero nosotros hemos perdido muchas camas hoteleras en los últimos 15 años en Ibiza solamente por reposicionamiento de 3 a 5 estrellas, incluso incrementando edificabilidad, ¿vale? Pero sí que hemos perdido muchísimas camas hoteleras, pero en cambio hemos incrementado los ingresos de una forma exponencial, que es un poquito lo que estás hablando también antes. Entonces, el ir generando, el que la gente pueda hacer este tipo de reposicionamiento, seguramente dotarles de más capacidad de construcción, como también ha dicho el presidente de Andalucía, pero más capacidad de construcción no para intentar tener más habitaciones, todo lo contrario, sino simplemente para seguramente dotar hoteles que vienen de una planta hotelera antigua que a veces no tenía todos los servicios que ahora mismo se demandan, pues poderle dotar de esos servicios, pero sin ganar habitaciones. Y si me apuras, en nuestro caso, no hemos tenido ningún problema en perder grandes cantidades de habitaciones. Entonces, todo esto lo que hace es consumir menos territorio, porque ya es un territorio que ya está consumido, revertir en las empresas constructoras y en los empleados, digamos, de estas empresas constructoras locales, y luego, evidentemente, generar muchísimo más valor añadido. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es, yo creo que Baleares últimamente tiene claro lo que está aportando el sector turístico, y desgraciadamente lo hemos visto estos 2 años, donde Baleares ha sufrido mucho por lo que ha sufrido el turismo. El turismo también, y no soy yo el que vaya a criticar a nuestros mayores, porque evidentemente han hecho una magnífica labor durante muchos años, pero sí que es verdad que yo creo que el turismo ahora mismo tiene una sensibilidad un poquito mayor con otros actores que hay en la economía, y por tanto en eso también estamos totalmente en el mismo barco, y básicamente, lo dicho, es importante luego ir a la letra pequeña, pero lo que se presentó ayer, en términos generales, es una cosa que creo que pocos empresarios pueden no estar de acuerdo. Lo importante es un poquito
los detalles, cómo se va a implementar, y ya para acabar, que me estoy enrollando bastante, perdonad, ya para acabar, lo que es importante también para retener el talento en Baleares es y también lo ha dicho el presidente de Andalucía, es todo el tema de la desestacionalización. Entonces sí que es verdad que Baleares y principalmente las islas menores, que es decir, Mallorca en esto está un poquito mejor posicionada, pero Baleares y principalmente las islas menores tienen que intentar dotar de mayor atractivo el invierno para intentar poder mantener el talento y además generar, bueno, pues una economía de todo el año que va a ser mejor para todos. Yo creo que Andalucía está haciendo las cosas bien. Como has preguntado por los tres, estoy aquí. No, bueno, básicamente supongo que puedes extrapolar buena parte de estas consideraciones también para el presidente de Canarias y para el presidente de Andalucía. Has hablado de que la colaboración público-privada sea de verdad, que la consulta con el sector privado sea permanente, que esto facilita que lo que finalmente resulte de la acción de gobierno tenga una mayor complicidad y un mayor compromiso, que quizá no siempre funciona así, porque es más retórico que práctico, pero yo creo que el camino estamos de poder ir facilitando esto. En el caso del presidente de Canarias, yo me acuerdo que además es una cosa que es fundamental para Canarias, evidentemente, su objetivo número uno, y tuvimos una cena en Fitur en 2020, me acuerdo, en Ramsés, su objetivo número uno era incrementar la conectividad de Canarias y justamente nos presentó un incremento muy importante de conectividad a las diferentes islas, lo cual es absolutamente fundamental para el futuro de Canarias, y todo sonaba muy bien. Desgraciadamente le ha venido la pandemia y estamos como estamos, ¿no? Pero al final yo creo que cada uno de los presidentes tiene claro qué es lo que le hace falta a su región y vamos. Bueno, y no hablando creo de conectividad, creo que tenemos aquí a alguien que un poquito entiende de esto, ¿no? Por lo menos tienes una cantidad de aviones dedicados a esto. A ver, yo que nunca traigo papeles, he traído un papel para acordarme de los nombres. Me has autorizado lo que voy a decir porque has dicho cómo te suena lo que has oído de los tres presidentes y si has notado alguna carencia. Va a sonar que hablo de mi libro, pero realmente me lo creo. En el plan de modernización y competitividad del sector turístico, presentado el 16 de junio del 2021, se habla mucho, y ya dejo los papeles, de una cosa que hemos hablado mucho en el tour, de los destinos turísticos inteligentes. Y en el mismo documento dice: el destino turístico inteligente es un modelo que recoge los requisitos mínimos exigibles a un destino articulado en 4 ejes de actuación. El primero es accesibilidad, el segundo es innovación, el tercero sostenibilidad y el cuarto tecnología. ¿Qué me llama a mí la atención por algo que te has quedado sin oír? Hemos hablado de tecnología y de ciudades inteligentes, habéis hablado de innovación, habéis hablado, y no hemos citado la accesibilidad. Seguramente, y eso es un mérito de este país y de algunos de los que estamos en ello, que son muchos más que el nuestro, aunque agradezco tus palabras, no hablo de lo que doy por sentado que ya estaba bien, pero es que no está bien. O sea, el primer atributo es la accesibilidad. La accesibilidad, que tiene muchísimo que ver con nuestro producto país conjunto, muchísimo que ver con la utilización adecuada de las fuentes de mejorar el ingreso medio, que son el turismo gastronómico, el cultural, tiene mucho que ver con la solidez diferencial de nuestro producto, porque el producto España, que ya no compite ni puede aspirar a competir solo en precios, se diferencia de los países emergentes turísticos que tienen otros costes, porque gracias a Dios aquí tenemos más sueldo, tenemos ya salarios, estamos dentro de Europa, no podemos utilizar el tipo de cambio de la moneda. Tenemos que torear para no meternos en el número de turistas, porque no podemos consumir más territorio como prioridad absoluta, sino aumentar el ingreso medio por turismo, en cosas que tenemos, atributos que tú has citado específicamente, el gastronómico, el cultural, el de naturaleza, el de ciudad, que los hemos reconvertido magníficamente en esta generación. Para eso, para que ese producto sea sólido, la accesibilidad es el primero de los atributos que el propio documento cita. Quiero pensar que no lo habéis citado porque era suficientemente buena, salvo el presidente de Canarias en la siempre mejorable, pero suficientemente buena, pero insisto, no es obvio, y es por dónde empezar. ¿Por qué? Pues porque hemos sufrido mucho, todos los métodos de transporte colectivos,
en el número de pasajeros, se ha reducido muchísimo. ¿La recuperación viene en el 22? Claro que no va a venir en el 22 si no la impulsamos adecuadamente, porque el número todavía es el 45% por debajo. Simplemente las cuentas no salen en gente que necesitábamos un 70 y pico % de ocupación con un componente de negocios y un ingreso medio para poder llevar a su vez a muchos turistas a otro precio, si no se invierte, y de eso hablamos hace poco y contigo, ¿qué te voy a decir?, en accesibilidad. Entonces, eso es lo que yo creo que no he oído y por eso lo digo. Y luego, en el aéreo, las obligaciones de servicio público, que es algo que suena a todos los que tenemos aquí, al final son un instrumento que ha funcionado en la cogobernanza FER público-privada. Es un ejemplo, es un escenario más o menos estable. Para que algo pueda ser cogobernado hay que fiarse uno del otro, de los compromisos que se adquieren. Uno de los males que siempre, no en esta cogobernanza que demandamos y que necesitamos, sino en general en cualquier gobernanza público-privada, en cualquier sector, es que normalmente las empresas para tomar acciones necesitan escenarios temporales largos para aquello de sacar la TIR de las inversiones que son a largo plazo, y en el caso del turismo, pues que te dé tiempo a madurar las rutas o a construir los hoteles y los calendarios políticos son de 4 años, entonces las obligaciones de servicio público, por ejemplo, en mi experiencia, y somos el que más tiene en este país, han dado un escenario estable. Hay paradigmas de obligaciones de servicio público, hay muchas en Europa, 178, el instrumento se lo inventaron norteamericanos y hay 150 y pico. Y nosotros llevamos 20 años en la de Estrasburgo. En la de Estrasburgo no solamente hay cooperación público-privada, hay cooperación público-público, porque hay varios estamentos y están desde las cámaras de comercio a la región francesa del tal, a el alcalde de la ciudad implicada. Entonces, claro que se puede cooperar. Hay que trabajar en que el escenario al que se llegue sea suficientemente estable para que el dinero que se movilice empresarial, que tiene otros tempos, sea y multiplique la acción, y esa es una de las grandes ventajas de la cogobernanza. Y luego hay que centrar los tiros, no sé si vamos a hablar luego de esto, pero hay que centrar los tiros por lo que decía Abel. A ver, el turismo, lo he dicho esta mañana, empezó en España hace los años 60 y obviamente como los pioneros no eran tontos ni los clientes tampoco, empezó por los sitios más bonitos, Ahora queremos hacer una cosa distinta, queremos reconvertir camas de 2 y 3 estrellas en 4 o 5, que es coherente si son accesibles los destinos, porque los viajes son más cortos y si no es accesible no tiene destino. Lo coherente en eso es empezar a centrar los tiros reconvirtiendo lo que sin duda es la plataforma de prosperidad que mueve todo lo demás, que es normalmente el destino por el que se empezó, y está más degradado normalmente porque los estándares que se buscaban torear en un país que competía en precio versus los que queremos ahora, que queremos aumentar el ingreso, son otros. Ahí es donde hay que centrar, desde mi punto de vista. Y ahí es donde lo que Abel ha hecho en Embosa, la cooperación público-privada es absolutamente necesaria, el marco temporal para que los dos nos fiemos de todas las partes, para que vean que no hablo solo de mi libro, tiene que ser lo suficientemente largo para que los compromisos que se adquieren no cambien, y deberíamos de empezar por aprender de las cosas que han salido bien y en este país centrando los tiros, no dispersando. No digo que todo lo tenga que mejorar, pero hay que generar la plataforma de prosperidad que es nuestro sol y playa. Hay que... Carlos, quizás empezado por movilidad, nos has hecho un largo recorrido y nos estás llevando a la regeneración de destinos turísticos maduros. Sigue, Carlos, coño, sigue. Sé que el presidente de Canarias tiene un problema y dentro de un cuarto de hora nos tiene que dejar, pues. Y me gustaría quizá, aunque era una pregunta que tenía para el final, que un poquito el reto de transformar los destinos turísticos maduros es algo que ha salido a lo largo de esta jornada, y cómo podemos aprovechar mejor los fondos Next Generation
no necesariamente y solo para vertebrar mejor una parte del país que no haya tenido todavía oportunidad de que el turismo sea un vector de promoción, sin olvidar las grandes fábricas, los grandes destinos pioneros que deberían de ver o deberían de merecer en esta gran apuesta de los fondos europeos una asignación de fondos para una transformación cuántica. Si me apuran, y con el mayor y debido respeto, creo que estamos a tiempo todavía para que en las segundas y terceras asignaciones de recursos el sector privado pueda participar en consensuar, no digo definir, pero sí con menos participar en el uso finalista de alguno de estos fondos, entre otras cosas porque en esta sala hay una voluntad de poner, si hay €1 de fondo Next Generation, nosotros podemos poner hasta 3, pero se necesita consultar, se necesita consensuar y se necesita coparticipar en la decisión. ¿Veis esto viable desde la perspectiva de la responsabilidad que encabezáis en vuestras comunidades autónomas? Y me permitiría haceros una pregunta. Muchas veces hablamos de cogobernanza público-privada, pero a veces los empresarios sentimos que falta cogobernanza público-pública y que en esta España, con las competencias repartidas, tendríamos que hacer en algún momento en el turismo algún esfuerzo de convergencia en decir, este es un proyecto país que debe de merecer el mayor efecto transversal y el mayor apoyo, independientemente de colores, independientemente de regiones, y nosotros nos hemos atrevido en este tour en colocarlo en la transformación y la regeneración de destinos turísticos maduros a través de un gran PERTE que echamos de menos en el turismo. No sé si esto es ensoñaciones, son posibilidades, y me gustaría tener vuestra opinión como máximos responsables que sois de vuestras comunidades autónomas y en la interrelación que tenéis con el Gobierno, que pudiera facilitar que esto, si es ensoñación, pase a realidad, y si es utopía, bueno, pues se queda en el deseo inconcluso. No sé, Juan Manuel, si quieres, ya que te tengo al lado. Bueno, básicamente yo creo que has puesto el dedo en la llaga, ¿no? El dedo en la llaga porque creo que lo he dicho yo antes en mi primera intervención, tenemos una enorme oportunidad de utilizar esos fondos para que sean elementos transformadores. Pero para que sean elementos transformadores hace falta dos cosas. La primera, tú lo has dicho, la cogobernanza significa la participación colectiva de todos. Yo ahí, y tengo que decirlo públicamente, yo he hecho en falta una mayor presencia en la decisión, en la determinación, en la estrategia, en la participación de esos fondos por parte de administraciones muy competentes como son las comunidades autónomas. Hasta tal punto que territorializados fondos ahora mismo están en torno a un 35% cuando se hablaba de un 50%. En definitiva, a mí me hubiera gustado que se hubiera hecho un modelo más estilo alemán, donde los Länder alemanes junto con el Estado han decidido de manera colaborativa y de manera leal hacia dónde tiene que ir esos recursos. Eso por un lado, yo lo he hecho en falta, lo he denunciado y sigo pidiéndole al Gobierno central que le dé una reflexión, porque creo que en un país descentralizado como el nuestro pueden hacer cojo ese proyecto si no se cuenta con la voluntad, con la inercia, con la capacidad de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos. En segundo lugar, yo estoy viendo mucho pequeño proyecto. Y yo he hecho en falta proyectos de Estado, como tú has dicho. Por ejemplo, no sé si un proyecto que debería de ser hablado con los empresarios. Por ejemplo, un plan de transformación y modernización de todos esos destinos maduros, especialmente en el Mediterráneo. Eso es un proyecto de Estado. Es decir, oiga, vamos a coger todos esos destinos maduros de los años 60 y 70 y vamos a coger muchos de ellos que son preciosos, prácticamente todo el litoral mediterráneo, y vamos a hacer un proyecto exclusivamente de Estado para todo el Mediterráneo, por poner un ejemplo. O, por ejemplo, ¿por qué no cogemos e institucionalizamos la colaboración público-privada? De una manera institucional, que digamos ya claramente, oiga, esto solo puede salir si hay una participación real y efectiva del sector privado. Y lo institucionalizamos con un proyecto de Estado central para todo el país, conjuntamente con la colaboración privada. Creo que tenemos una oportunidad, pero esa oportunidad puede ser aprovechada si metemos la máxima participación, el máximo talento y el máximo compromiso por parte de todos. Y desde luego, desde mi opinión en particular,
estos fondos no serán reactivos en términos económicos y sociales si no hay una profunda participación del sector privado. Si no, no será reactivo y, por tanto, no cumplirá en gran medida con los grandes objetivos que nos hemos marcado. Así que, desde luego, desde Andalucía, nuestra visión es una visión de que tiene que haber proyectos de Estado, al menos 2, 3, no pueden haber más, pero 2, 3 proyectos de Estado. Y lo segundo, que tiene que institucionalizarse la colaboración público-privada de una manera clara. Y yo creo que me están llamando la atención, ¿no? Eso No. Ángel Víctor, No te la llamaría en inglés. ¿cómo te suena este planteamiento del presidente de Andalucía? Lo primero es trasladar lo mismo. Vamos a ver. En la presentación ya lo decía. Es necesario que Uy, se ha quedado. miremos el hombro porque las circunstancias son difíciles. Canarias, que ha tenido la desgracia natural de la isla de La Palma, lo ha aprendido. Y en la isla de La Palma, Gobierno de Canarias, Gobierno de España, distintas instituciones gobernadas por fuerzas políticas distintas, lo que nos ha pedido la sociedad, sector empresarial, la mayoría de los canarios y especialmente de los palmeros, es que separemos las diferencias y respondamos a esta situación calamitosa. No olvidemos que estos fondos europeos han llegado por una situación calamitosa, se han adelantado en el tiempo. De no haber tenido nosotros el 14 de marzo el decreto de confinamiento y una pandemia mundial, estos fondos habrían llegado con mayor retraso. Y están lanzados y dirigidos para una transformación de la economía, para hacernos más resistentes, y en el sector turístico, para hacer las cosas bien como se venían haciendo, pero mejorándolas, porque es el sector más afectado, en este caso por una pandemia que evita el movimiento. Canarias, que es Europa, está a 2.000 kilómetros, conoce bien los resortes europeos y tiene que aprovechar estos recursos europeos. Pero poco bien le vamos a hacer si en vez de buscar soluciones nos enfrascamos en las dificultades. Yo creo que fue un logro conseguirlo, no fue fácil. Había países que querían, porque tenían menos afección económica, menos plazo para la ejecución, a los países más dañados como España y a las regiones más dañadas como Canarias, que vivimos fundamentalmente del sector turístico. A nosotros nos mataba no tener fondos europeos en los que mantener los recursos públicos y sacar adelante las soluciones a los problemas. Y ha sido clave el sector privado, clave. Canarias tiene un consejo de relaciones laborales que saca todos los temas por unanimidad. Ahí están los sindicatos, están las patronales, están los empresarios, tenemos un plan reactiva firmado por ellos y han entendido, hemos entendido que esta situación solo hace que tengamos un enemigo único, que es el virus. Eso no significa que no podamos mejorar, corregir, hacer que se cambien ópticas, acordar, hacer ver a quien tiene la toma de decisiones que hay que compartirlas, pero sí creo que tenemos una oportunidad importante, en 2 fases, y termino. En el año 23 tenemos que hacer que los fondos RIAD estos de Europa se gasten el 100%, que son fundamentalmente para los servicios básicos esenciales. Y hasta el 2026 los grandes fondos, los Generation, que muchos de ellos van para el sector turístico. Y pongo un ejemplo. Tenemos que aspirar, porque además quienes vienen a España y a Canarias, aparte del turismo español o interno, vienen de otros países que también tienen pandemia. Pero tenemos que hacer que el turista que se baje de un avión, y hablo del avión porque a Canarias se viene en avión, a cualquier lugar del continente europeo también, lo que tenga sea aquello de lo que se sienta orgulloso. Y significa que haya un transporte público y colectivo que sea sostenible. Que llegue a un hotel cuyas energías son fundamentalmente limpias, fotovoltaicas, ciclo integral del agua. Que la alimentación que se sirva en ese hotel sea fundamentalmente de kilómetro 1, porque eso es apostar por la soberanía alimentaria del lugar. Eso engrandece a todos los lugares. Que cuando regrese a su país tenga ganas de volver a regresar, porque también el turista cambiará. Seguramente tendremos clientes, hemos hecho estudios en Canarias, de personas que van a viajar más días, pero menos veces. Y por tanto tenemos que hacer, que lo hace perfectamente bien el sector privado, el conocimiento de qué quiere el cliente, para desde lo público y lo privado, darle aquello que nos pide, siendo ejemplares en una España y una Canarias en este caso, mucho mejor que la que hemos tenido durante todos estos años. Y termino como empecé.
Y pongo el ejemplo de La Palma, que empecé mi intervención hoy. No cometamos errores de ir a la polémica cuando tenemos que buscar soluciones. Lo hemos pasado demasiado mal y lamentablemente lo seguimos pasando mal. Sigue habiendo más incertidumbres que certidumbres. Y ahí tenemos el mes de marzo, que es un mes bueno para Canarias, eso lo esperamos, pero también hay que recordar, cuando lo pasábamos mal, que la unión fue lo que nos permitió salir adelante y creo firmemente en ella. Francina. Sí. ¿Es tan difícil buscar proyectos comunes en los que haya una convergencia de intereses que sean multiplicadores de una transformación cuántica? Permíteme a lo mejor un poco la solemnidad, decir, o tenemos que arreglar pequeños problemas que también son urgentes, pero que no sean tan transformadores. ¿Dónde está la balanza entre el uso de uno y otro recurso? A ver, una reflexión previa. Es verdad que cada comunidad autónoma, obviamente, seremos reivindicativos y cada uno de nosotros pues, querremos gestionar o más fondos europeos o más fondos del presupuesto general del Estado. En definitiva, cada uno quiere, evidentemente, poder hacerlo mejor para la tierra que representa. Pero yo creo que tenemos que ser justos y estoy contenta que el presidente de Andalucía se sume al planteamiento más federal de España, que desde Baleares hace tiempo que estamos defendiendo, y él apostaba, ¿no?, por un funcionamiento más federal tipo Alemania y los Länder. Bien, dicho esto, que es en plan tono de relax, dicho esto, yo creo que hay que ser justos con el planteamiento de lo que ha sucedido en esta pandemia sanitaria. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Ángel Víctor. Lo hemos pasado todos tremendamente mal, la sociedad en general. Y ha habido un esfuerzo de las instituciones públicas, todas en su conjunto, absolutamente diferente de lo que pasó con la última crisis económica. Y creo que eso hay que reconocerlo y hay que ponerlo en valor como país, porque si no nos estamos equivocando. Y también a partir del planteamiento de la situación de crisis económica que ha hecho Europa. Nunca como ahora hemos trazado entre todos un escudo social que ha permitido que estemos hablando ya de una recuperación económica cuando todavía estamos viviendo la pandemia sanitaria. Entonces creo que hay que poner en valor lo que hemos conseguido y ha sido con el diálogo social, con el acuerdo entre empresarios, sindicatos y gobiernos, desde el Gobierno de España a los gobiernos autonómicos, a los gobiernos insulares, en el caso mío y de Ángel Víctor, a los gobiernos locales. ¿Cuánto antes había habido los ERTEs? La prestación de fijos discontinuos, que para Baleares ha sido fundamental y para el sector turístico, también para el empresario turístico, que ha podido ahorrar el pago a la seguridad social porque había la prestación de fijos discontinuos, las ayudas a los autónomos. Y lo hemos hecho de forma pactada, de forma consensuada, y para nosotros algo fundamental, para Baleares, los 855 millones de euros que nos han llegado para ayudar a las empresas que más caída han tenido en su situación económica. 855 millones que hemos pagado los primeros de toda España, yo tengo que ponerlo en valor, por el equipo de trabajadores públicos de mi comunidad autónoma que han trabajado como nunca para hacerlo posible y han quedado íntegramente en Baleares, y eso ha hecho posible que las empresas aguantaran y que los puestos de trabajo aguantaran, y eso es fundamental. Esta crisis es que ha sido un cambio enorme de lo que venía sucediendo. A partir de ahí tenemos una oportunidad, y yo siempre intento ver los vasos medio llenos e intentar buscar las mejores soluciones, y la fórmula es el pacto, el acuerdo público-privado que aquí se ponía en valor. Yo no entiendo otra forma de gobernar. En Baleares hemos pactado esos 855 millones, el cómo se distribuían, a qué sectores tenían que ir, y han ido rápido. Hemos hecho no sé cuántas mesas de diálogo social, tenemos un pacto de reactivación económica donde desgraciadamente no participan todos los partidos políticos. Tenemos un plan de inversiones estratégico pactado con toda la sociedad de Baleares, con la universidad, los agentes sociales y económicos, los sindicatos, los empresarios, las instituciones, para dibujar esa hoja de ruta que tenemos dibujada en Baleares de qué futuro queremos, y ahí eso lo financiaremos con fondos Next Gen, con fondos del presupuesto general del Estado, con el factor de insularidad que hemos conseguido en Baleares, con el presupuesto propio, porque lo importante es saber hacia dónde queremos ir, aprender de lo que ha sucedido, obviamente, e intentar ir a una situación mejor de la que teníamos. Con los fondos europeos, yo creo que es un gran error y una gran irresponsabilidad
intentar hacer judicializar o hacer política de partido con este tema. A mí me parece que en este momento yo no voy a entrar en ninguna crispación ni en ningún debate que no interese para buscar las mejores soluciones a la ciudadanía. En este momento tenemos que concentrarnos en buscar los mejores proyectos para ser transformadores y para hacer posibles esas realidades. ¿Qué haremos nosotros? Yo con los demás no me meto. ¿Qué haremos nosotros? Nosotros con los acuerdos que tenemos en conferencia sectorial, que estamos todas las comunidades autónomas con el Gobierno de España pactando cómo se dividen esos fondos. Cada uno tiene su posición, pero al final llegar a acuerdos es esto, tienes que ceder en algo y acordar en cosas, porque si no, las cosas no avanzan. Bien, con los fondos de turismo, que para nosotros son muy importantes, como es evidente que además hay un plus por el hecho de ser islas del turismo y desde transición energética, nosotros ¿qué vamos a hacer? En este momento ya tenemos distribuidos los primeros 67 millones de euros en proyectos turísticos en Baleares. Los hemos pactado con empresarios y con sindicatos, con las federaciones hoteleras y tenemos decidido a dónde van. Habrá, evidentemente, ayudas directas a las empresas. Con los fondos que nosotros tenemos como comunidad autónoma, decidimos que las ayudas irán pactadas con el sector privado a las empresas para poder hacer eso que estábamos explicando, los proyectos de circularidad, que no te preocupes, Abel, que lo seguiremos pactando todo, como hemos hecho durante estos 7 años. Y esa es nuestra decisión, desde el pacto, desde el acuerdo, saber dónde se necesitan las mejoras, las transformaciones y hacerlos juntos. El hecho que, y ahí difiero un poco, ¿no?, en el planteamiento que se hacía, que desde el Gobierno de España se tenga que decir cómo hacemos la transformación de nuestras zonas maduras, tengo mis dudas. La competencia turística es de las comunidades autónomas. Los empresarios y los trabajadores están en el territorio y saben perfectamente qué se necesita. Yo prefiero que nos den los fondos y que nosotros pactemos en nuestro territorio con empresarios y con trabajadores hacia dónde queremos ir. Este es el planteamiento que hacemos desde Baleares y obviamente concurriremos con proyectos emblemáticos porque tenemos la suerte de tener grandes empresarios en nuestra comunidad autónoma que están presentando buenos proyectos tanto a las convocatorias que harán los ministerios y que hacen como a las convocatorias que haremos desde el Gobierno balear. Y obviamente todo siempre es mejorable. Y el reto es que lo tengamos ejecutado en tiempo y forma. Y yo ahí también quiero poner en valor el trabajo que estamos haciendo desde Baleares. Yo cuando empecé a gobernar en Baleares éramos de las últimas comunidades autónomas en gestión de fondos europeos. Y ahí todos tenemos que aplicarnos, todos y todas. Ahora somos los primeros, según los últimos datos, en ejecución de fondos europeos. Bueno, hay un trabajo también hecho desde la propia comunidad autónoma que yo tengo que poner en valor. Bueno, división de opiniones, pero en cualquier caso, eso espero que enriquezca el debate y nos dé oportunidades de seguir avanzando y sin abdicar de una reclamación de los empresarios, que es, estoy totalmente de acuerdo que cada comunidad tiene sus competencias, pero quizá en esta España de los 17 califatos, alguna visión de conjunto para algún proyecto país que fuera una apuesta de Estado, no creo que sería malo para nadie, pero es una opinión y quisiera pasar a otro tema donde sí también nos preocupa a los empresarios, que es cómo tenéis previsto algo que en la estrategia que tú decías, Francina, y que es correcta, que hay que empatizar más con la sociedad, tenemos que empatizar más con los valores, la autenticidad, generar un sentimiento de pertenencia con todo aquello que forma parte de la acogida turística. Tenemos un elemento que está pervirtiendo enormemente el valor del turismo, que es la proliferación descontrolada de las viviendas turísticas que vuelven otra vez a coger un brío. ¿Cómo podemos entre todos, entendiendo que es un segmento que llega para quedarse, pero no para incumplir permanentemente o transgredir permanentemente la regulación, cómo podemos hacer entre todos para que esto no sea un fenómeno que vuelva a generar animadversión ciudadana, que en algunos lugares de éxito más que en otros está de alguna manera pervirtiendo la imagen del turismo como un sector que pueda generar prosperidad y de alguna manera cómo lo podemos hacer mejor para que este fenómeno no sea algo que nos etiqueten de depredadores de territorio, de depredadores de elementos de identidad, de desvalorización de centros urbanos
y muchos otros adjetivos que de alguna manera creo que están en la mente de todos. ¿Podemos abordar esto de otra manera que no lleve consigo una, entre comillas, enjuiciamiento a veces muy injusto de lo que representa el sector turístico? Bueno, a ver, efectivamente, el turismo, que es un tema de Estado evidentemente para toda España, también evidentemente para mi comunidad autónoma, cómo no decirlo, y para que no se me olvide luego decir que porque Carlos no le hemos dicho nada, y que para nosotros efectivamente el tema de la movilidad y de la accesibilidad y del llegar a unas islas, obviamente todo lo que es política de movilidad, tanto en barco como en avión, para nosotros es absolutamente fundamental y somos conscientes de ello. Pero lo que me preguntabas, José Luis, del tema de las viviendas vacacionales, del turismo vacacional. Nosotros en Baleares ya en la pasada legislatura hicimos una regulación que está vigente para, evidentemente, intentar equilibrar y regular todo aquello que es equilibrable y regulable con competencias propias y, evidentemente, teniendo en cuenta que hay una parte de las directrices europeas que dificultan según qué tipo de regulación se pueda plantear desde una comunidad autónoma. Pero, como ustedes conocen perfectamente, en Baleares están reguladas, hay muchos espacios donde están prohibidas hacerse el alquiler vacacional en plurifamiliares o en según qué tipos de edificios, y seguimos haciendo ese planteamiento, como lo estamos haciendo en Baleares. También es bueno que se sepa, las competencias en promoción turística y en ordenación turística son de los consells insulares, y ellos son los encargados, evidentemente, de hacer las inspecciones, de hacer el control para que el turismo, tanto si se practica en un alquiler vacacional como si se practica en un establecimiento hotelero, tenga los controles de inspección y, evidentemente, los controles de los puestos de trabajo. Bien, es cierto que es una realidad que existe la demanda de alquiler vacacional, existe, es bueno, democratiza una parte del turismo sin ninguna duda, pero tiene que hacerse con las condiciones legales y con las condiciones de competencia lógicas con el sector de establecimiento hotelero, que crea muchísimos más puestos de trabajo, sin ninguna duda, y que, por tanto, evidentemente también tiene sus propias regulaciones y sus propias dinámicas. En Baleares lo tenemos regulado con una ley específica que sigue en vigor, que la tenemos libre de recursos constitucionales, y, por tanto, creo que estamos funcionando adecuadamente, ¿no? Juan Manuel. Bueno, partiendo de la base que es verdad que es un fenómeno que es complementario al sector clásico hostelero, ¿no? por reconocerlo de alguna manera, pero que sin duda alguna ha proliferado en todo el territorio nacional, en toda España y en Andalucía de manera particular. Lo hemos vivido en las grandes ciudades y en destinos turísticos clásicos, una cierta explotación turística muy marginal, que deteriora además el objetivo que todos tenemos aquí de apostar por un turismo de calidad, por un turismo más selectivo, con más valor añadido. Cuando yo veo, verdad, y yo he tenido críticas muchas veces porque he sido duro con muchos de esos empresarios que arrendan unos apartamentos, y que a veces esos apartamentos se convierten prácticamente en pisos de despedida de solteros y poco más, ¿no? Y eso, sinceramente, no es lo que queremos en Andalucía, ni creo que sea el modelo a seguir, ¿no? Tiene que haber para todo, ¿no? Y tenemos que regularizarlo, tenemos que dotar de mucha mayor transparencia a ese sector. Es complementario y no se va a poder eliminar, ni yo tengo interés ninguno en eliminarlo, pero sí que debe ser mucho más transparente y tiene que estar sujeto a la normativa turística. No puede ser que las plataformas, que al final dicen, oiga, mire usted, yo como no estoy en territorio de España, yo me acojo a la ley de Sociedad de la Información, pero no a la normativa turística. Y, por tanto, desde ese vacío legal, pues muchas plataformas no están actuando en torno al nivel de rigor, de petición que se le hace en conjunto del territorio de España. Creo además que sería bueno que tuviéramos acceso a la información que las plataformas tienen la obligación de proporcionar a la agencia tributaria, porque ahí podríamos identificar los datos de la persona titular de la explotación turística, que es un dato que desconocemos profundamente, de la propia vivienda, de su propia ubicación. En definitiva, necesitamos exigir un sometimiento a esa normativa
turística que es aplicable a todo el territorio de España y en las comunidades autónomas y que en muchos casos no lo es, ¿no? Por tanto, desde Andalucía estamos trabajando, no es fácil, se trata de no hacer una imposición que sea limitante al propio crecimiento, pero sí queremos una serie de mínimos en estándares de calidad, en transparencia, que permita que sea complementario a ese turismo de hostelería, a ese turismo de hotel que hemos tenido de una manera clásica y que además me consta que está haciendo un enorme esfuerzo. Claro, yo cuando veo a un sector que está haciendo un esfuerzo enorme por mejorar, a veces restando habitaciones a su propio hotel para dar más calidad, para incorporar nuevos servicios, para subir en prestigio, y de buena primera veo que en el piso del número 2 y el número 3 alquilan 2 apartamentos, que le quitan el tabique, que lo he visto yo con mis ojos, y ponen, que no es todos los casos evidentemente, y que ponen litera y que vienen de fines de semana y está justamente al lado del que ha hecho el esfuerzo económico. Creo que es injusto y además que no nos ayuda a ese gran objetivo. Y eso tenemos que limitarlo. De luego, desde el ámbito autonómico estamos ya trabajando y preparando una normativa mucho más exigente dentro de nuestro espacio y nuestro ámbito competencial, que es limitado en algunos casos, para que en ese tipo de explotaciones turísticas, por llamarlo de alguna manera, no suficientemente transparentes y que escapan muchas veces a nuestro propio reglamento, pues puedan seguir proliferando, como desgraciadamente han proliferado especialmente en los últimos años. Yo quisiera pedirte aprovechar, Ángel Víctor, como última pregunta, una reflexión. Hace mucho tiempo me contaba un secretario de Estado de la Agenda Digital grandes objeciones para poder recabar que España hiciera lo siguiente. No habría inspectores de sanidad suficientes en este país para controlar que todos los productos perecederos que hoy se están comercializando en los miles de supermercados de este país cumplen con todos los certificados fitosanitarios si no hubiera una corresponsabilidad del supermercado de turno en exigir previamente que cumplen con toda la legalidad vigente. ¿Por qué hay este recelo, este temor, esta dificultad de pedirle a 2 plataformas que no suban a nadie a sus plataformas si no han controlado previamente que toda la oferta que suban a su web cumple con la legalidad vigente? Se terminaba de golpe y porrazo mañana por la tarde el 50% de los problemas. Eso está en nuestra ley. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta para poder abordar una decisión de este calado para un país turístico como España, en donde el control y la impunidad indirecta que están teniendo este negocio es absoluta, porque nunca vais a tener capacidad de controlar el cumplimiento? Y sin embargo, hay 2 o 3 instituciones que, si quisieran o se les exigiera la responsabilidad de hacerlo, terminaban con el problema en 48 horas. ¿Qué falta para que podamos abordar una operación país de esta naturaleza? ¿O eso es de nuevo una utopía? Determinación, yo creo que falta determinación. Bueno, ¿es una utopía, Ángel Víctor? No, yo creo que no. Y además, pongo un ejemplo. La emergencia que estamos viviendo ha obligado a cambios en los procesos administrativos. Por ejemplo, las ayudas que hemos tenido que dar, 1.144 millones a Canarias, la mayor cantidad, pero también la comunidad más afectada, y hemos entregado los 1.144 millones a autónomos, empresas, y nos ha faltado dinero. Pero lo hemos hecho en tiempo récord. Y para ello, lógicamente, se ha acreditado por parte de las empresas el cumplimiento de, por ejemplo, haber perdido un 30% dentro de lo que eran los proyectos urbanísticos, y era una declaración responsable también en el sector comercial e industrial para abrir una empresa y no tener que esperar unos procedimientos administrativos lentos, tradicionales e históricos en España, para poder hacer que el dinero fluya con mayor rapidez. Es decir, yo creo que lo que nos está pasando, lógicamente, como hoy que podemos conectarnos telemáticamente... Esto falló ni queriendo, lo de Murphy. Y también que se haga responsable la persona que la firme. Por tanto, creo que lo que plantea
es perfectamente posible y además, sinceramente, en este país que debe caminar a ser cada vez menos el país de Mariano José de Larra en la lentitud administrativa y más en un país europeo del siglo XXI, y creo que se están dando pasos firmes en ello, esta es una oportunidad que debemos rescatar de la crisis de la pandemia. Agilizar los procedimientos, hacerlos más rápidos, fiarnos más de las declaraciones responsables y seguramente iría muchísimo mejor porque cumpliríamos más todos y avanzaríamos como sociedad. Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría haceros una pregunta a la inversa. Muchas veces estamos desde el sector privado pidiendo. ¿Qué le pedirían los 3 presidentes de 3 grandes comunidades autónomas, su carta a los Reyes Magos, a los empresarios, para ayudar a que la gestión turística en cada una de sus comunidades fuera mejor y pudiera mejorar el turismo? Ponernos deberes. Puedes empezar, Juan. Así pienso mientras. Vamos a ver, yo creo que yo pediría unir compromisos, simplemente que haya un compromiso por parte del sector, que en líneas generales lo hay, pero no todo el mundo lo tiene, como también lo sabéis. Un compromiso en apostar por la calidad. Apostar por la calidad del servicio, apostar por la innovación, por la digitalización, por la sostenibilidad, por aquellas pautas que ya nos vienen marcadas, no solamente desde el punto de vista institucional, por los fondos, sino nos vienen marcadas por las tendencias, ¿no? Digitalizar hoy, evidentemente, supone ahorro de coste y, por tanto, es una mejora, pero también es un servicio añadido, es un plus que tú le das al cliente. La sostenibilidad, pues bueno, estamos comprobando cómo cada vez hay un turismo que exige un nivel de sostenibilidad cada vez más alto, ¿no? Y que pregunta de dónde procede la energía, que procede del agua y que si hay todo ese tipo de cosas que sé que se están haciendo en líneas generales, pero que creo que tenemos que estar muy alineados todos en ese gran objetivo de apostar por el único camino que tenemos, que es la calidad, ¿no? Eso podemos pedirlo nosotros, pero al final siempre hay un plus que lo añade la voluntad del empresario, ¿no? De decir, voy a reincorporar o voy a reinvertir de los beneficios que haya tenido, ahora estos años no ha habido, voy a reincorporar esto para mejorarlo. Yo creo que este sector, afortunadamente, probablemente de los sectores empresariales que tenemos en España, este es uno de los sectores más comprometidos y más maduros que tenemos y que han hecho un esfuerzo, la prueba de ello, de reconversión importante y de transformación. Y por eso hay poco que exigir. Tenéis la suerte de que en ese sentido hay poco que exigir, pero sí, eso es el alinearnos y después algo muy fundamental, que tengamos un diálogo permanente. Creo que vuestra opinión, vuestro ángulo de visión, vuestra manera de entender el sector es fundamental a la hora de legislar y a la hora de administrar. Y ahí yo os voy a pedir que nos sigáis presionando. Esto es el que no llora no mama, pues igual. Y esto pues al final la única manera de ser oído, de ser atendido, también supone una presencia y una presión casi constante y permanente del sector y de los empresarios, en este caso a la Administración y a los gobiernos, para que quizás no todo, pero que una parte importante sea atendida, ¿no? Francina. Sí, yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento que hacía el presidente de Andalucía, ¿no? Yo creo que lo que podemos pedir desde la Administración pública, al menos lo que yo pido al sector turístico, al empresariado, es evidentemente el poder seguir con ese diálogo que creo que está funcionando en nuestra comunidad autónoma. Antes hablaba con el presidente de CERTUR, Viales Carrer, que le agradezco que hoy nos haya puesto como ejemplo de comunidad autónoma que precisamente está trabajando en esos acuerdos público-privados. Por tanto, seguir en esta línea de trabajo que es la línea que creo sinceramente adecuada. Ahora que estamos trabajando con esta normativa, obviamente pues el dibujo de hacia dónde queremos ir, ¿no? También lo planteaba Abel, pues es esto, es unas islas más sostenibles, más sostenibles socialmente, económicamente y medioambientalmente. Por tanto, el compromiso con los trabajadores y trabajadoras de la hostelería, con nuestro territorio, nuestro paisaje, con nuestros residentes. Por tanto, seguir un poco en la línea que estamos trabajando. Añado algo para decir, en fin, que creo que también es importante en nuestra comunidad autónoma y que también viene desde el acuerdo con los empresarios y desde el acuerdo público-privado. Antes citaba Escarrer, pero puedo citar a la cadena Palladium y en tantos otros que en nuestra comunidad autónoma también estamos muy comprometidos, la cadena Riu, en trabajar porque nosotros no queremos un turismo de excesos en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Nosotros fuimos pioneros también con un decreto ley contra los excesos y, por tanto, hay empresarios que se dedican a eso, y esa es mi petición, va a ellos, que
que creo que tienen que reconvertir, porque eso daña mucho la imagen de nuestra comunidad autónoma. Es muy minoritario, pero existe. Y ahora tenemos una oportunidad también con los fondos europeos para esas zonas que todavía ocurre esta situación. Yo citaba a la cadena Escarrer por el trabajo fantástico que se ha hecho junto con el Ayuntamiento de Calviá en la zona de Magaluf, pues seguir esa línea, ¿no? Los empresarios que se dedican a los excesos, que busquen otras fórmulas, que esas no son buenas ni para ellos, ni para la comunidad autónoma, ¿no? Por tanto, tenemos trazado el objetivo de hacia dónde queremos ir, tenemos que seguir trabajándolo juntos y evidentemente habrá discusiones, pero al final, si sabemos hacia dónde queremos ir, estoy convencida que lo conseguiremos. Ahí, Presidenta, si me permites, Sí. un poco lo que se estaba hablando antes y lo que hablaba un poquito antes también, José Luis, de intentar seguramente hacer una serie de proyectos que fuesen pues, un poquito más potentes, digamos, ¿vale? Con estos fondos europeos, justamente porque son proyectos que luego van a conseguir un magnetismo que lo que va a hacer es generar muchísimo más dinero y generar muchísimo más payback, un payback mucho más rápido. Seguramente los proyectos, y además ahí yo creo que la mayoría por no decir todos los empresarios locales estarían dispuestos además a coinvertir, pero justamente sería importante el que no solamente hacer pequeños proyectos, que también seguramente hay que hacer algunos, pero el utilizar parte de estos fondos para reposicionar estos sitios que realmente son sitios que fueron los primeros en desarrollarse, justamente por lo que decía también Carlos, que eran extraordinariamente privilegiados en cuanto al entorno, pero que al final se desarrollaron de una forma que ahora mismo no se hubieran desarrollado así, evidentemente, y con fondos sí que se puede cambiar. Entonces, y en Baleares tenemos pues un par de ejemplos o tres que sí que os animo a intentar cogerlos con un poquito más de ganas para intentar invertir más fondos en esos proyectos, porque la forma también, seguro que los empresarios de ahí estarán encantados de reposicionar sus negocios, pero puede ser que necesiten más ayudas que otros. Sí, Ángel no. Víctor, para terminar, porque tus dos colegas de Andalucía y Baleares han sido muy políticamente correctos con nosotros, ¿eh? ¿Te atreves a ser un poquito más exigente y apretarnos un poco más el cinturón en cosas que consideraras para Canarias que podríamos contribuir más los empresarios en ese nuevo escenario que todos deseamos? Con sinceridad, mi reconocimiento al sector empresarial desde Canarias. Hubiese sido imposible, por ejemplo, que hubiésemos sacado del plan Reactiva los presupuestos del 20, del 21 y del 22, presupuestos regionales, sin el apoyo de ellos. Por tanto, han sido tan importantes que, por ejemplo, estos 1.144 millones que han llegado, 5 millones a muchas empresas del sector turístico, capitales, porque tienen a miles de trabajadores dentro de sus plantillas, lo pudimos hacer gracias, por ejemplo, a las cámaras de comercio, que se convirtieron en un instrumento rápido, eficaz, de los fondos públicos a la sociedad civil para preservar el empleo. Por tanto, mi reconocimiento. Y ahora viene la exigencia, que también sea la inversa. Se reconozca también desde lo privado que esta crisis ha demostrado que sin lo público poco podemos para el futuro. Que hay ocasiones en donde el mundo queda en shock y que aquellas sociedades que tienen unos pilares fundamentales de lo público son las que resisten mejor. Por tanto, la simbiosis, la colaboración entre el sector público y privado, creo que se ha demostrado con esta situación tremenda que es esencial. Y por tanto, cuando vengan las vacas gordas, no nos olvidemos de las vacas flacas. Hagamos que la economía sea dividida de manera justa, lo más justa posible. Yo no tengo más que palabras de reconocimiento, repito, y por supuesto que estamos supeditados a la exigencia pública, somos representantes públicos, también el sector empresarial lo sé, también está sometida a las consideraciones de la exigencia de los representantes públicos. Pero creo que en estos 2 años, porque lo hemos tenido mal, todos hemos dado ejemplo y espero que esto cunda en el futuro. Pues muchas gracias. Yo me quisiera quedar con esta palabra que ha sido quizá una constante a lo largo de toda esta jornada, cómo llevar la colaboración público-privada cada día a terrenos más ambiciosos de capacidad transformadora y, por lo tanto, contáis los 3 presidentes de comunidades autónomas con el mayor compromiso posible
de los empresarios que forman Exceltur, pero me atrevería a decir, sin querer coger ninguna bandera representativa, que es extensivo a todo el sector empresarial andaluz, balear y canario, y con un enorme deseo de coinvertir para que los fondos públicos que vosotros gestionáis, si nos dais la opción para poder participar en la decisión, se pueden multiplicar de manera considerable para transformar algunos de los retos que tenemos y que la pandemia ha acentuado. Si me permitís, quisiera daros las gracias a los tres y muy especialmente a Ángel Víctor por haber tenido la deferencia de incorporarte, y yo creo que nuestros presidentes merecen más que un aplauso, sino un reconocimiento. Muchas gracias. Bueno, Amalí. Nos podemos hacer una foto de familia aquí. Podemos hacernos una foto antes de bajar. Francina, una foto antes de marcharnos. Una foto. La movilidad, y tiene razón, hemos sido un desastre. No podamos hablar de todo con tan poco tiempo, ¿no? Sí. Tienes razón, sin movilidad y nada. Es verdad que si no llegan, no tenemos turistas. A ti te puede llegar por tierra. ¿Qué? ¿Qué? Ángel Víctor y yo nos somos un poco más jodidos. No, no le he cortado. Al contrario. Canarias van a Bueno. Perdón.